Muy buenas tardes, vamos a comenzar ya el programa de hoy, pero les hago un mapa de lo que vamos a tener en nuestro Sevilla TV, porque va a estar con nosotros María José Atoche, que es la abogada, una de las coordinadoras del turno de violencia sexual, un turno pionero que se ha dado aquí en nuestra ciudad, en Sevilla, y donde muchos colegios de abogados le están preguntando al sevillano cómo se está desarrollando para coger nota y también para llevarlo a cabo en diferentes ciudades de España. También tendremos con nosotros a Armando Rotea, presidente de la plataforma de voluntarios de Andalucía, que ha recibido la medalla de Andalucía en el último mes, en esa gala del 28 de febrero. Y tendremos también que aprender un poquito de encajes de bolillo, que si no lo saben, pues mi compañera Gloria Santano nos va a dar alguna que otra indicación, y mi compañera Isa Limón cerrará el programa con una entrevista con Sainz Pedro. Así que vamos a comenzar ya rápidamente nuestro programa. Venga. El Colegio de Abogados de Sevilla es pionero en España en la creación de un turno de oficio destinado a las violencias sexuales, recogida dentro del ámbito de la ley, de la conocida ley como solo el sí es sí. Es pionero porque no hay ningún otro colegio de abogados que lo haya creado. A partir de ahora sí le están pidiendo y reclamando mucha información para poder crearlo en otras ciudades de nuestro país, y tenemos con nosotros a la coordinadora de ese turno de oficio, a María José Atoche. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros para explicarnos algo que, aunque esté mal en decirlo, tenemos que sacar un poquito de pecho. Un turno de oficio que usted co-coordina con Amparo Díaz Ramos también, y ambas estáis pues al frente de este turno de oficio, ¿verdad? Correcto. Es un turno pionero en España. Es verdad que se ha dilatado un poco en su creación. Evidentemente hubiera sido necesario mucho antes, puesto que ha habido mucha, como todos sabemos, desgraciadamente, la proliferación de delitos de naturaleza sexual es algo que día a día los porcentajes nos demuestran que va incrementándose, pero finalmente hemos sido pioneros. No tenemos constancia de ningún otro colegio que, bajo el amparo de la Ley Orgánica 10/2022, haya creado este turno específico. Es un turno necesario, muy necesario, porque además tiene un ámbito de aplicación muy amplio. Si quieres, más adelante entramos al detalle de ello, y sobre todo porque da una característica importante para todo tipo de delito, en este caso de turno de oficio, y es que contempla el asesoramiento previo a la interposición de la denuncia, y en este tipo de delitos es bastante importante. Bueno, entramos en esa materia porque creo que es importante también ampliar todo lo que conlleva este turno de oficio, que, como bien he dicho, y lo he dicho en plural, violencias sexuales. Y tiene su explicación, ¿verdad? Efectivamente, el turno va a acoger a todo tipo delictivo. Vamos a partir de la base de que estamos hablando de tipos penales, que tenga cabida en el Código Penal. Todos sabemos que el abanico de delitos de naturaleza sexual es muy amplio. Todos tendemos a relacionarlo con una agresión sexual, tendemos a relacionarlo con conductas muy graves. Y hay otro tipo de conductas que no significa que no sean graves, pero que sí que muchas veces no se asocian a este tipo de delitos. Me estoy refiriendo a pornografía infantil, me estoy refiriendo a, por ejemplo, el típico exhibicionismo, el acoso callejero que sufren muchas mujeres. Pero lo importante de este turno es que no va únicamente dirigido a mujeres, va dirigido a cualquier tipo de persona, con independencia del sexo y de la edad. No podemos olvidarnos que hay muchísimos menores que son objetos de delitos de naturaleza sexual, incluso algún grupo, por ejemplo, grupos de hombres que también sufren este tipo de delitos, aunque ciertamente el número es bastante inferior, pero existe, es una realidad que existe, y con este turno queremos dar cobertura a todo tipo de víctimas. Sobre todo porque, como usted bien decía, hacía mucha falta, porque desgraciadamente la proliferación de denuncias en el ámbito sexual ha crecido desgraciadamente muchísimo, y se necesita un turno de oficio especializado. Efectivamente. Quiero aclarar en este sentido que la ley del solo sí es sí, como tú la has llamado, su nombre es la Ley Orgánica de Protección, Ley Orgánica de Protección de la Libertad Sexual, obliga a los poderes públicos a
que toda la persona, funcionario o cualquier profesional que entre en contacto con víctimas de este tipo de delitos necesita una formación específica. En cumplimiento a en el artículo 1 de esta ley, en cumplimiento de dicha obligación, el Colegio de Abogados ha formado a un número de colegiados y colegiadas, Colegio de la Abogacía ha formado un número de colegiados y colegiadas con una formación específica, integral, en este tipo de delitos y con la obligación de formación continua. Todos los compañeros y compañeras que integran este turno están obligados a hacer una formación periódica, no solamente anual, sino simplemente el hecho de que haya una normativa, una modificación legal que afecta a este tipo de delitos, estamos todos obligados y obligadas a hacer este tipo de formación específica. Y a recibir también en un futuro formación también. Efectivamente. En este turno para seguir siempre hay formado, efectivamente, ¿no? Hay una periodicidad que tiene que ser siempre una vez al año mínimo. Hay que formar a los compañeros y compañeras, pero siempre el espíritu, en este caso, la intención es que cada vez que haya un cambio normativo, un avance jurisprudencial, pues que se pueda hacer una formación específica para que estemos totalmente actualizados y podamos ejercer nuestra función con la mayor calidad y excelencia. Como bien dicho en la presentación, hay muchos colegios del país que también les están llamando para ver cómo pueden formar, ¿no? Cómo pueden crear este turno de oficio, ¿no? Efectivamente, se está, lógicamente, por cumplirla, no es la ley, que hay que cumplirla, es que no podemos olvidarnos de que es que en la ley, en el artículo 23 claro, que y el artículo 28... la ley, que no es una cosa que se... Efectivamente, el artículo 23 y el artículo 28 de la ley 10/2022 habla expresamente de abogados y habla incluso de procuradores. Entonces, en cumplimiento a esta normativa, el resto de los abogados, permítame la expresión coloquial, se han puesto las pilas y, lógicamente, pues nos están pidiendo información y asesoramiento al respecto de lo que nosotros ya hemos implantado. También, para ampliar ese conocimiento, solamente son violencias sexuales, no violencia de género, o no la violencia sexual dentro de la pareja. Vamos a explicar un poco para que toda la ciudadanía comprenda, aunque independientemente una víctima no tiene por qué saber tanto. La víctima lo único que tiene que hacer es requerir el asesoramiento previo o en cualquier momento, y allí ya recibirá la información correcta. Pero bueno, a nivel general, que para entender cuál es el ámbito subjetivo de este nuevo turno, es solo y exclusivamente violencias sexuales, que no es poco, porque como hemos dicho son muchos los delitos que incluyen, pero sí que se excluye expresamente otro tipo de víctima, cuál es el de la violencia de género, que tiene un turno específico igualmente en el Colegio de la Abogacía, compañeros y compañeras que igualmente reciben información puntual y periódica, y el turno de trata y de otra forma de explotación. Este colectivo de víctimas también tiene un turno específico en el que los compañeros y compañeras que forman parte del mismo reciben formación igual, actualizada y periódica sobre este tipo de delitos. Con lo cual, toda víctima de este tipo de delito quedaría excluida del nuevo turno. Es que parece que todo puede quedar englobado en un mismo carácter, pero no. Pero no. Es muy, muy importante saber diferenciarlo, porque no tiene el mismo tratamiento. Efectivamente, no lo tiene. Efectos legales. No lo tiene, porque además, bueno, todos desgraciadamente conocemos lo que es la violencia de género, o deberíamos conocerla para poderla abolir. Y bueno, y el otro tipo delictivo que hemos hablado, que tiene una especialidad importantísima, que es el de trata, porque estamos hablando de un delito complejo, que además conlleva muchísimo tipo delictivo incluidos, los tratantes, en fin, y otro tipo de explotación, no solamente en la sexual, sino laboral, y esto tiene una formación específica, está recogida en el Colegio de Abogados como formación específica para dichos delitos. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios, ya hay cada vez menos miedo, pero sigue habiendo mucho miedo, ¿no?, a ir a denunciar un caso de violencia sexual, en este caso, ¿verdad? Efectivamente, hay mucho miedo por muchos condicionantes. Uno de ellos, el más importante, es el miedo a no ser creída cuando es una mujer, es el miedo a la violencia institucional o la segunda victimización, como se llama vulgarmente, y es a pasar o comenzar la penitencia que supone un procedimiento judicial, precisamente para evitar o por lo menos minimizar este tipo de efectos. Es por lo que las víctimas van a poder contar con un especialista en la materia desde el minuto 1. Vamos a promover, por ejemplo, cuando los delitos sean sufridos por menores, que se limite el número de actuaciones judiciales en las que tenga que intervenir a través de prueba preconstituida, cámara Gesell. Vamos a promover que todo el procedimiento judicial se velen por los derechos de las víctimas para evitar este miedo al daño institucional, y en esa línea el Colegio de la Abogacía, el Colegio de Abogados de Sevilla, pues no ha dudado en empeñarse con su
su mayor hincapié para que todas las víctimas desde este primer momento sean asesorados y se pierda este miedo a dar a la luz este tipo de delitos. La educación, y ya permítame también que me extienda a lo mejor en un ámbito que no es el suyo, pero creo que es interesante también desde el punto de vista que usted practica de la abogacía, hacer ver cómo se pueden evitar, sobre todo en menores, las agresiones sexuales. Y creo que la educación es muy importante, y que tengan una buena educación sexual los pequeños y las pequeñas y vayan creciendo en eso es muy importante, porque muchos de los casos que se producen de violencia sexual es porque no tienen una educación o no han tenido el acceso a cuestiones sexuales de una manera ordenada y correcta y como se tiene que entender. Concluyo totalmente contigo que es un problema de educación, por supuesto, pero también hay otros elementos que influyen, cuál es, por ejemplo, la proliferación de la pornografía infantil, el acceso prácticamente sin ningún tipo de cautela a este tipo de situaciones, pues está conllevando a que la cosificación de la mujer, a que se anule en este caso la percepción de la necesidad del consentimiento, figura clave en este tipo de delitos, el consentimiento, y evidentemente en eso, aparte de la educación, creo que los poderes públicos tienen mucho por hacer en este tipo de situaciones de pornografía infantil. Desgraciadamente cada día recibimos mayores informaciones de agresiones grupales en las que además intervienen menores. Es una situación realmente grave y en este sentido tenemos que poner el punto, encender el piloto donde se requiere, y en este sentido, como bien dice, el colectivo de menores es muy importante, en ese en el que tenemos que centrar la mayoría de los esfuerzos, por lo menos. María José, este turno de oficio va a agilizar un poquito también los trámites en cuanto a la denuncia, se va a agilizar, se va a ganar tiempo. En la parte que toca, en este caso, a los profesionales del derecho que intervenimos con víctimas, desde luego sí, porque vamos a intentar, como hemos dicho, se establece una nueva vía, ¿no? Una nueva efectivamente, se puede solicitar en cualquier, bueno, por supuesto, en el servicio de atención a víctimas, el SABA, conocido como SABA, puntos de información a la mujer, en cualquier organismo público se puede solicitar. Y a partir de ahí, cuando tengan nombrado el letrado o letrada, evidentemente los trámites van a ser menos tediosos, porque entre otras cosas nos encargamos nosotros de evitar lo que hemos dicho, la doble victimización institucional que sufren muchísimas víctimas. Yo supongo que cada vez más compañeros y compañeras se irán interesando por este turno de oficio, ¿no? Efectivamente, me gustaría poner en valor que fueron casi 900 las personas que asistieron a las sesiones formativas. Esto acredita que hay un gran interés en la materia por parte de los profesionales. Evidentemente, esta formación será anualmente, sí que es cierto que solamente una vez al año se abre la posibilidad de acceder al turno. O sea, es una formación anual y se accede, pero desde luego tuvo una acogida magnífica entre todos los profesionales de la profesión de la abogacía. Sobre todo tiene que ser algo muy vocacional. Siempre. Ya la abogacía es vocacional, pero recurrir y saber a lo que te puedes enfrentar, porque desde el punto de vista personal, psicológico, vosotros tenéis que efectivamente, estar súper preparados para distingo entre los buenos y malos profesionales, los que aman su profesión y no la aman. No, formarte por obligación, desde luego, no es lo mismo que formarte por pasión a tu trabajo. Y sí has dicho algo muy importante. En la formación que recibimos adquiere un punto fundamental, la psicología, porque hay que saber cómo abordar estas víctimas. De verdad que yo, que tengo la desgracia, porque no es una fortuna, de tener que trabajar con víctimas de este tipo de delitos, las víctimas están absolutamente destrozadas, y esta perplejidad que sufren emocional y psicológica es lo que después les hace perder credibilidad a lo largo de un procedimiento judicial. Es increíble. Si no entendemos todos los profesionales, y hablo desde el profesional letrado, letrada, a juez, a todos los demás, que la víctima está en una situación de perplejidad emocional por lo que le ha sucedido, nunca vamos a conocer la realidad de este tipo de delitos. Por eso es tan importante y ponemos el foco en la formación psicológica y en los recursos que las víctimas tienen, que si quieres después podemos abordarlo. Ahora mismo. Pues mira, te voy a contar. La víctima de violencia de delitos sexuales cuenta con una gran gama de recursos. El primero de ellos, como os he dicho y he nombrado y pongo en valor, porque es una figura, desde luego, yo siempre digo que son mis pies y mis manos los juzgados, que es el servicio de atención a las víctimas. Está alojado en sede judicial, es un servicio de profesionales. Además, ya le digo, es interdisciplinar, psicólogo, trabajador social, por supuesto, asesor jurídico. Desde este primer momento, la víctima va a tener un acompañamiento real
Y cuando te digo real, es real porque incluso la acompañan el día del juicio las psicólogas y psicólogos para que preste declaración. Este es el Servicio de Atención a Víctimas, el SAVAC. Ya te digo que esto pertenece a la Consejería de Justicia y es un órgano que está, es una institución que está ubicada en los juzgados. Pero aparte de ello, contamos con los centros de atención a la mujer cuando la víctima es una mujer, que ya hemos dicho que no siempre, no necesariamente tiene por qué ser una mujer. Casos, claro. Desde el Instituto de la Mujer hay un programa, hay un teléfono que es gratuito, que es 24 horas, se le hace seguimiento también a las víctimas y es atención psicológica a las víctimas desde el minuto 1. Es importante porque, como te he dicho antes, si una víctima está en estado de perplejidad y no cuenta bien, si después resulta que su segunda declaración no es igual que la primera, le hace perder credibilidad. Entonces, es importante que esta atención se reciba desde el primer minuto. Y no quiero dejar de informar sobre un futurible que creemos que ya sí va a tiene fecha en el calendario, que sería a finales de este año, del 2024, que son los centros de atención de crisis de las víctimas de violencia sexuales. Por mandato, España ha recibido fondos comunitarios para crear este tipo de centros que tienen una dotación económica importante. En dichos centros va a haber tanto asistencia psicológica como legal. Son centros, como le dicen vulgarmente, 24/7, son de funcionamiento todos los días del año y a cualquier hora, donde desde el primer momento la víctima va a ser acogida y tratada. Como te digo, me consta que ya hay uno que, si no se ha inaugurado, va a ser inminente en Huelva. En Sevilla también está ya, la sede ya está en este caso adaptándose a las necesidades de dicho centro y va a ser algo muy importante por su horario, porque ya digo, una víctima a altas horas de la madrugada es difícil que se puedan poner en contacto con un letrado, no tenemos servicio de guardia, sin embargo allí sí que va a recibir efectivamente asesoramiento integral. Pues María José, muchas gracias. Muchas gracias por venir, por aclararnos todos y sobre todo por facilitar una información que esperemos que no tengan que recurrir a ella, pero que por desgracia sí se recurre y más de las veces que nos gustaría. Efectivamente, ya digo que queremos poner el servicio a disposición de toda la ciudadanía y aclarar que desde el primer minuto la víctima va a recibir todo lo que necesita por parte, en este caso, de los profesionales del derecho. Pues lo dicho, muchísimas gracias, María José. Tenemos que continuar, tenemos que seguir y vamos a hacerlo recordando la actualidad del día de hoy, la actualidad que vamos a tener en nuestro informativo de las 8:30, pero antes un avance con nuestros compañeros de la redacción. Compañeros, buenas tardes. Así es, compañeros, pues aquí todo listo, la redacción de PTV Sevilla para una nueva entrega, una nueva edición de PTV Noticias 2 a partir de las 8:30 de la tarde en directo. Les contamos toda la actualidad de este jueves lluvioso. Nos llega este frente que nos va a acompañar durante los próximos días, el primero de este mes de marzo. Tenemos varias novedades, varias noticias. En primer lugar, tenemos que comentarles que un año más el Ayuntamiento va a recuperar la interpretación del célebre Miserere de Hilarión Eslava en la Catedral de Sevilla el próximo 16 de marzo. Antiguamente se interpretaba en la tarde del miércoles santo, pero se recupera su interpretación en la Catedral de Sevilla para el próximo día 16. Más asuntos esta mañana, pues la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, se ha concentrado en la Puerta de Jerez para iniciar una campaña con motivo del fortalecimiento y sobre todo también de dar a conocer a todos los consumidores finales la garantía, la sanidad que ofrecen las fresas que proceden de Huelva. Todo ello a raíz del caso que hemos conocido de esas fresas que provenían de Marruecos y en las que se ha detectado hepatitis A, ¿no? En definitiva, conocer un poco pues todo lo relacionado con la fresa de Huelva y sobre todo el modelo sostenible que ofrecen al mercado no solo español sino también europeo. También comentaremos algunas novedades sobre el chico, el joven asesinado el pasado domingo. La familia va a pedir la repatriación del cuerpo a su tierra natal y se han solicitado también numerosas donaciones por parte del club en el que jugaba en Mairena para poder sufragar el coste de la repatriación. Todo eso y mucho más a las 8:30 de la tarde aquí en PTV Noticias 2. Pues gracias, compañeros. La actualidad de este jueves 7 de marzo, la actualidad que nos deja en el día de hoy, que será ampliamente detallada en el informativo de esta casa a partir de las 8:30. Nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta también tendremos una entrevista interesante, mi compañera Isa Limón con Sainz Pedro. Así que no se vayan porque tenemos muchas más cosas que contar. Más cosas que tenemos que tratar en Sevilla TV porque la Plataforma Andaluza de Voluntariado ha recibido la Medalla de Andalucía en un reconocimiento que no solamente es para esta plataforma, sino para todos y cada uno de los miles de
voluntarios que colaboran con ella. Está su presidente con nosotros en el día de hoy. Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con la medalla, aquí la tengo. que si me la puede subir un poquito y la enseñamos a cámara, porque lejos de que esta plataforma nace para ayudar, nace para, ya la puedes bajar si quieres, nace para ese voluntariado tan importante que se realiza, recibir una distinción de esta categoría, entiéndeme, refuerza un poquito más el trabajo, ¿no? Refuerza un poquito más la moral. Sí, la medalla es lógicamente un momento muy emocionante el que vivimos, pero realmente es un refuerzo a todo lo que hace el voluntariado en Andalucía, que hace en muchísimos rincones, en muchísimos pueblos, en muchísimos sectores, está presente diariamente, y entonces para nosotros es un impulso importante y un reconocimiento social también de su actividad. Básicamente porque creo que, lejos que, insisto, ustedes son 25 años los que cumplís, ¿no? 25 años cumplís este año precisamente, lejos de que no os dais mucha publicidad, que vais en un trabajo muy silencioso. Esto pone también en ese reconocimiento que todos los ciudadanos tenemos que tener para la plataforma, ¿verdad? Sí, 25 años en Andalucía, pero 37 en Sevilla, por ejemplo, 30 en Málaga, en fin. Son muchos años en los que estamos pendientes de mucha gente. Y dice, importante, el otro día en el Teatro de la Maestranza había gente muy importante recibiendo la medalla. Nosotros decíamos que había mucha gente importante recibiendo el voluntariado, aunque no se conocían, los otros se conocían, pero el voluntariado es anónimo y está repartido, ¿no?, por tantos sitios, ¿no? ¿Cómo se vivió ese acto? ¿Cómo se vivió? Muy emocionante, esa muy emocionante. Sobre todo nos alegramos mucho de que se alegrase mucha gente de este premio, ¿no?, de esta medalla, porque al fin y al cabo es un reconocimiento que coloca al voluntariado en un espacio en donde hay pues administraciones, hay empresas, hay instituciones, hay grupos de música, hay mucha gente que está haciendo cosas importantes, pero el voluntariado lo está haciendo diariamente de otra forma, ¿no? Entonces fue muy emocionante, vinieron los representantes de todas las provincias de Andalucía, muchas entidades vinculadas, muchas felicitaciones y sobre todo pues agradecer también a la Junta de Andalucía y al Consejo de Gobierno la distinción, ¿no?, para nosotros. Es que estamos hablando de más de 500 asociaciones vinculadas a la plataforma. Sí, pronto. 510 para ser exacto. Impresionante, ¿eh? Sí, y además muy diferentes entre sí, porque desde la ley andaluza que se aprobó en 2018 hay hasta 13 ámbitos de actuación en el voluntariado, el ámbito social, que es el más numeroso obviamente, pero luego está el cultural, el deportivo, el medioambiental, el digital, el de cooperación al desarrollo. Entonces, en todos esos espacios hay organizaciones que se ocupan de distintos sectores, de distintas personas, pero donde hay cerca personas voluntarias que están pues atendiendo a esos colectivos. Supongo también que esto hace también indirectamente dentro de esa publicidad que haya también un acercamiento de otras personas que no conocen esta materia del voluntariado y que a partir de ahí tomen la iniciativa de vincularse es una de nuestras misiones, el promocionar la acción voluntaria al resto de la sociedad, incluso a la sociedad que aparentemente puede estar más alejada o no tener esto en primera línea, como puede ser pues, desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la empresa, desde el ámbito de la propia administración pública, que muchas veces los propios funcionarios desconocen algunas claves dentro de la acción voluntaria. Es decir, nosotros promocionamos la acción voluntaria en todos los espacios, ¿no? Y ahí yo creo que, hombre, que este reconocimiento hace acercar un poco la dimensión solidaria de cada persona hacia el lugar donde mejor pueda llegar. Cuantía de voluntarios es imposible de medir, ¿no? Cientos de miles, ¿no? Bueno, nosotros estimamos siempre una media, digamos, de manera estable en Andalucía de 150.000 personas. Ya sabemos que en campañas específicas, en momentos del año, pues esa cifra puede hasta duplicarse, ¿no? Pero realmente voluntarios y voluntarias estables en las organizaciones con su seguro, con todos sus perejiles, como se suele decir, hablamos de 150.000 personas que en este momento ahora mismo están haciendo cosas. Hay que ver que muchas veces los andaluces tendemos a echarnos tierra encima y precisamente Andalucía es creo que es la única comunidad autónoma que tiene una plataforma de voluntariado. Bueno, es la única que tiene una autonómica y 8 provinciales.
En ese sentido, en España es la única que hemos podido, y la verdad es que es un orgullo para mí el poder haber conseguido que Huelva, que fue la última que se incorporó, pues completara el mapa de plataformas. ¿Por qué? Pues porque es una opción para acercarse a la acción voluntaria. Las plataformas lo que hacemos es acompañar una inquietud solidaria de una persona hasta la entidad que más se ajuste a su realidad. Sí. Para eso, durante ese proceso hay formación, hay acompañamiento, porque evidentemente las realidades de cada persona son muy diferentes, ¿no? Y no pueden estar en todos los sitios, pero sí que acompañamos ese espacio que para nosotros es fundamental para hacer una buena acción voluntaria. Debe ser un trabajo muy complicado, no solamente esto que nos estás comentando, sino también el coordinarlo absolutamente todo, porque claro, sí, no solamente son los voluntarios, coordinar eso, sino también a dónde dirigirlo, las empresas o que colaboran con vosotros, en fin, es un batiburrillo. Ponemos el foco también en una figura clave que la propia ley también la puso encima de la mesa, que es la del responsable de voluntariado, ¿no? La figura de la persona responsable de voluntariado es clave porque es la que cuida de la acción voluntaria de cada asociación. Entonces, nosotros tenemos una escuela de personas responsables de voluntariado para que el cuidado de la acción voluntaria, el voluntario no está para todas las cosas, también tiene sus vidas, tiene sus dificultades personales y hay que cuidar esa historia. Entonces ahí nosotros intentamos hacer un acompañamiento en los distintos sitios para que eso sobre todo poner en situación a la persona que quiera hacer ese voluntariado, ¿no? Porque entiendo que difiere mucho en algunos casos lo que se piensa a la realidad que posteriormente se encuentra, y creo que en ese impasse también es necesario poner en situación de cuál va a ser esa realidad, sobre todo en el campo social. Sí, que porque el que más, digamos, amalgama de posibilidades presenta. Claro, porque uno puede tener una idea de acción solidaria que luego no se ajuste a la necesidad del territorio concreto en donde la vas a hacer. Date cuenta que también hay mucho ámbito rural en donde se hace voluntariado y donde no siempre existen todas las opciones, ¿no? Pero nosotros intentamos sobre todo que la dimensión solidaria de la persona se ponga encima de la mesa y cuál es el sentido de tu trabajo. Con independencia de que entres, por ejemplo, en el mundo de las tiendas solidarias, que hay muchas, por ejemplo, o en el mundo de la discapacidad, o en el mundo de las personas que están sin hogar, o cualquier otra realidad, ¿no? Pero tú, ¿qué tienes que decir ahí? ¿Y qué te ves haciendo ahí? No solamente porque hago voluntariado porque me gustan los niños y entonces hago... No, pero ¿qué te ves haciendo con los niños? Porque trabajar con niños puede ser desde trabajar en un hospital, trabajar en un barrio, trabajar en un apoyo escolar, en fin, hay muchas tareas y no todos valemos para todo. ¿Cómo funciona todo? ¿Cómo funciona la plataforma? Para que también los espectadores puedan hacerse una idea del funcionamiento interno. En todas las provincias, como digo, hay una sede, hay un lugar donde una persona puede dirigirse, luego todas tienen su web, ¿no? Voluntariadoandaluz.es, ahí pueden tener toda la información, pero sobre todo ahí lo que hacemos es atender y ver qué posibilidades tenemos con cada persona. Normalmente hay cursos de formación del voluntariado en los distintos sitios, en donde cada vez que se junta un grupito pues se hace, y luego acompañamos a la persona, como digo, a un espacio que en ese momento necesite voluntarios, ¿no? Y ahí nuestras entidades, por ejemplo en Sevilla somos 100 entidades las que están adscritas a la plataforma. Sí, por eso le decía que al final no es solamente el voluntario, sino también coger las empresas a dónde dirigirlas. Claro, las entidades son importantes porque son las que nos dan sentido, ¿no? Y por eso cuidamos también y las visitamos, que no es fácil, pero visitamos a todas las entidades para saber qué necesitan, que en determinados momentos no necesitan voluntarios, el saber un poquito cómo gestionar todo eso, ¿no? Y luego el ámbito rural, al que también es importante llegar, pues intentar que también ahí haya formación y haya acompañamiento a las personas. ¿Futuros proyectos, futuras iniciativas que se van a ir tomando? Pues mira, ahora en abril vamos a hacer una jornada para las empresas, para que desde la empresa se puede promocionar el voluntariado desde la empresa. No, las empresas no pueden tener voluntario, igual que tampoco lo puede tener la administración pública, pero sí puede promocionar el voluntariado a través de entidades. Y nosotros lo que hacemos es facilitar los espacios. Van a compartir un día en donde esas personas pues, van a poder ejercer una acción solidaria y luego la van a compartir. Esto es algo que hacemos también con los centros educativos desde hace ya 10 años, por ejemplo aquí en Sevilla, y tiene un muy buen resultado. Es el proyecto Tú sí que faltas, que también lo vamos a llevar a las empresas, por ejemplo.
También en el ámbito educativo hay una metodología que es el aprendizaje-servicio, en donde, aunque técnicamente no es voluntariado todavía, es una antesala de la acción voluntaria, porque los chavales lo que hacen es una acción solidaria que repercute y que deje una huella en el barrio, en la sociedad más cercana que tengan, pero que está vinculado además al currículum, ¿no? Entonces, todas esas cosas las estamos un poco dinamizando para acercar el voluntariado cada vez más a la gente. Y lo gratificante que es también ser voluntario, ¿verdad? Muchísimo. Yo soy voluntario de una asociación en Sevilla que se llama Alameda para los Mayores y desde ahí es de donde bebo, yo siempre lo digo, es decir, yo no puedo contar, no puedo representar como me toca ahora si yo cada viernes por la tarde no realizo mi tarea voluntaria, ¿no? Claro. En la Alameda y bueno, y desde ahí es donde pues también planteamos retos, planteamos circunstancias. El voluntariado es algo muy serio, es decir, que muchas veces se ve a la figura de la persona voluntaria como algo bonachón, tal, bien. No, el voluntariado es algo muy serio y la gente se parte la cabeza para saber cómo mejorar la calidad de vida de la gente y ahí es muy importante que esa figura esté presente con otros agentes sociales en donde también tenemos mucho que decir, ¿no? En ese sentido. Pues Armando, muchas gracias por la labor que hacéis y sobre todo gracias por estar aquí con nosotros y hacernos la ver también, que es importante, que muchas veces no caemos en la cuenta de la importancia que tiene el voluntario para otras personas que sí que lo necesitan y mucho. Sí, por ahí dicen que si no se hiciera voluntariado muchas cosas se caerían. Fíjate que en Andalucía 2 millones de horas al mes la están realizando voluntarios. Qué barbaridad. O sea que eso, fíjate, una empresa si cogiera eso. Qué barbaridad. Muchísimas gracias por vuestra y lo que necesite, ayuda. lo vaya necesitando, por aquí estamos también. Muy bien, amigos, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, tenemos que continuar porque Gloria Santano nos va a enseñar a hacer encajes de bolillo y yo después ya le cedo el testigo a mi compañera Aisa Limón, que estará con vosotros acompañándoos hasta el final del programa. Así que vamos a hacer encajes de bolillo, venga. Alfonso Aguilar, ex informático sevillano, ha rescatado la ancestral técnica del encaje de bolillos en su taller y hoy hemos venido a que nos explique mucho más sobre esta técnica que además él fusiona con tradición y modernidad. Muy buenas, Alfonso. Hola, buenos días. Cuéntame en qué consiste esta técnica. Pues la técnica del encaje de bolillos, como has dicho, es centenaria. El encaje de bolillo llega a España con Carlos V y aquí pues se empieza a utilizar llega en encaje de bolillo pero en hilo blanco y aquí en España se crea el encaje de bolillo en hilo metálico, de oro y de plata para los trajes de las reinas, de los reyes, de la nobleza y de ahí pues pasa a las vírgenes. Entonces aquí se ha mantenido durante siglos en las labores suntuarias para nuestras vírgenes fundamentalmente y de hecho se le llama en el resto de Europa, se le llamó punto de España porque fue aquí donde se creó. Entonces en Sevilla se ha mantenido, igual que todas las labores del arte sacro, gracias pues, a nuestras cofradías y a nuestra Semana Santa principalmente, ¿no? ¿Y cómo es que tú has aprendido esta técnica tan ancestral? Porque esto se estaba perdiendo. Yo soy informático, pero en su día pues vi que aquí había un filón, un trabajo, ¿no? Porque es que se daban casos de se estaban haciendo grandes mantos, cosas de bordado, con encajes seriados, encajes metreados, incluso en algunas ocasiones te encontrabas piezas de bordados antiguos con encajes de acrílicos, ¿no? Que no eran ni siquiera el hilo de oro que se usa en los bordadores, ¿no? Entonces nosotros aquí yo lo que he recuperado es el poder hacer estos puntos de España, estas conchas, esas blondas que le llamamos, para los mantos, las mallas para los palios, todo este tipo de cosas que es un trabajo que estaba en peligro de extinción prácticamente, ¿no? Y en realidad pues sigue habiendo poca gente que lo haga. A mí me ha llamado además muchísimo la atención el sitio que has elegido, un corralón sevillano. ¿Por qué? ¿Por qué este sitio? Bueno, los sitios parece que no los elige uno, ¿no? Parece que los sitios te eligen a ti, porque yo de hecho estaba trabajando casi en mi casa, porque no encontraba un sitio que está todo carísimo, ¿no? Los locales y todas estas cosas. Y surgió esta oportunidad, yo lo conocía por haberlo visitado, a ver a otros artistas que están aquí, como los hermanos Delgado, antiguamente estaba Francis Verdugo, los hermanos González, en fin, un corralón que siempre ha tenido un sabor a arte puro y demás. Entonces surgió la oportunidad, el cartel, lo típico, el cartel en la puerta se vende. Y digo, esto es para mí. Y así fue. O sea, me cogió el corralón a mí.
Y la verdad que es un oasis en mitad del centro de Sevilla, lleno de arte y de macetas y de, yo qué sé, tiene magia. Sí, la verdad es que tiene muchísima magia y además te hemos pillado con las manos en la masa. ¿Me puedes contar cómo se hace? Bueno, pues esto son técnicas de siempre, ¿no? En realidad el encaje de bolillo pues se hace, tiene dos movimientos, cruza y vuelta, vuelta y cruza. Y con esa combinación de vueltas y cruzas, la gente ve tantos palos y se marea, se cree que es que esto es... Pero en realidad en la mano siempre tenemos solamente un par en cada mano. Le doy dos vueltas, cruza, vuelta, cruza, pincho, le doy otra vueltecita y cierro el alfiler, le doy y cruza, vuelta, cruza. Y así es todo, o sea, esto no hay que tener 3 carreras ni nada de eso. Lo único que pasa es que es una labor muy lenta, entonces por eso hace que sea un poco pues penosa en ese sentido, porque se avanza poco, pero también es caro porque al final el tiempo es lo que cuenta, ¿no? Aparte de los materiales que estamos utilizando, que también son materiales costoso, entonces por eso nuestros principales clientes suelen ser por hermandades importantes que puedan tener ese poder adquisitivo de poder incorporar estas labores a sus obras. ¿Qué material estás utilizando ahora mismo? Pues mira, esto es ahora mismo un hilo de oro, es el mismo hilo que se usa en los talleres de bordado. Esto, para que tenga esta vida que veis en este encaje, que es para una toca, para la Virgen del Carmen de Marbella, pues lleva distintos tipos de hilos, que es lo que le da ese relieve, ¿no? El hilo liso, que es el más finito que usamos de fondo, que es el que estoy ahora mismo trabajando. Después, si habéis visto aquí en el pie, pues hay hojilla rizada, que es una hojilla que está rizadita. Hay otro hilo que hace aquí como unos granitos que se llama agua. Y la hojilla, que es la chapita esa que le da el brillo, ¿no? Que es lo que le da esa vistosidad a la labor. Esa mezcla de hilo es lo que al final crea esta vida, ¿no? Que tiene, si fuera todo el hilo igual, todo liso, pues entonces sería más plano. Esto hace que el utilizar distintos tipos de hilos sea lo que le dé relieve al trabajo. El trabajo, eso mismo te iba a preguntar, ¿cuántas horas dedicas en tu taller? Bueno, dedicamos, eso es lo que pasa, por eso los artesanos muchas veces se dice esto no está pagado, el hilo, las horas, nosotros más de 7 horas no puede echar haciendo bolillo, ya con 7 horas ya está bien. ¿Por qué? Porque la espalda sufre, porque la vista sufre, en fin, son labores que queman un poco físicamente y parece que no está haciendo un ejercicio porque está sentado, pero cuando lo hace en verano y demás, suda. Entonces, bueno, cuando sudamos es porque estamos quemando calorías, o sea que algo... A mí no se me nota mucho que estoy gordito, pero que el bolillo yo creo que quema calorías. Así que podemos sustituir un poco a los gimnasios también, por lo menos el cardio. Con tantas horas que trabajas aquí y con ese cardio que tú haces, ¿tienes alguna anécdota desde que empezaste a hacer encaje de bolillos que recuerdes especialmente? Bueno, pues aquí ha habido muchas, ¿no? de visitas y demás. Quizá la más curiosa es cuando nos visitó María Gracia Churi, la directora artística de Christian Dior, que vino a visitar nuestro taller. Que claro, a mí me anunciaron, me dijeron que venía una señora, pero cuando yo vi entrar las cámaras, los micrófonos, en la puerta las furgonetas con los cristales tintados, yo me quedé helado, porque claro, yo no estoy metido en el mundo de la moda, y cuando entra una persona así, en la visita que hizo a Sevilla para el desfile de la Plaza de España, pues la verdad que aquello fue bastante curioso, ¿no? Pero no es para menos, tus encajes de bolillos son famosos en Sevilla y te quería preguntar cómo han recibido tu trabajo las hermandades de aquí de Sevilla. Pues las hermandades, la verdad que ahora es cuando, después de casi unos 18 años, que es cuando empecé con esto del encaje de bolillo en hilo de oro, ahora es cuando empiezan a reconocer un poco este trabajo, ¿no? Ahora lo último ha sido la toca de la Esperanza de Triana, que he hecho una toca de volantes recuperando el diseño de la histórica toca de volantes que tenía la Virgen y que aparece en todos los azulejos antiguos. Entonces eso ha tenido una repercusión tremenda. Es cuando han dicho, pues esto es un trabajo que de verdad, menos mal que se está recuperando porque hacía falta que se puedan rematar las obras. Tú no puedes concebir un cuadro de las Meninas sin un buen marco, o sea, no por mucho que sea de Velázquez, no necesita un marco, pues un buen manto
necesita un buen encaje alrededor que haga de marco, porque ese marco lo que hace es ensalzar la obra, en este caso el manto, y que parezca todavía más bueno de lo que es. Si ya es bueno un manto, si encima le pones alrededor un buen encaje como vemos aquí, pues esto le da un valor ya superior, ¿no? Y efectivamente estamos en una temporada en la que se ven los encajes ya. ¿Qué proyectos tenéis ahora mismo para el futuro? Pues para el futuro, aquí siempre estamos trabajando para el futuro, o sea, lo que en realidad es presente ya está entregado y ahora mismo podemos ver el viernes que viene estrenar a La Esperanza de Triana la toca de volante, que ya está hecha. La Quinta Angustia, el manto nuevo de la Quinta Angustia también tiene un encaje fabuloso que le hemos hecho, que está expuesto en la exposición del Mercantil de estrenos de esta Semana Santa. Y esto que estoy haciendo ahora mismo es una toca para la Virgen del Carmen de Marbella, que se corona en el mes de octubre, y ya estamos liados con ella. Yo espero terminarla antes del verano, por supuesto, ¿no? Y estamos haciendo también un proyecto muy importante que tiene muchas horas de trabajo, que son las mallas del Palio de la Paz. No sé si se estrena dentro de 2 años, de 3 años, pero claro, nosotros siempre vamos por delante, porque en ese caso, que es la malla del palio, es como si estuviéramos fabricando el tejido, ¿no? Es algo que después sobre ese soporte, que en este caso son las mallas, sobre ese soporte irá los bordados. Pues yo creo que es importantísimo ver quién está detrás de todos esos estrenos, y por eso hemos venido hoy a hablar con Alfonso. Creo que es un trabajo que merece la pena que se conozca, y bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias a ti, Gloria. Bueno, y nuestro compañero acaba de irse a ese curso de encaje de bolillos y he retomado yo el programa, y ahora vamos a hacer un viaje. Les voy a pedir que me acompañen, vamos a viajar por la geografía, vamos a ir desde Tenerife, vamos a pasar por Benidorm y ahora aquí al plató de Sevilla TV, porque esto es lo que ha hecho nuestro siguiente invitado, Sainz Pedro. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Estás de promo presentando tu primer trabajo. Lleva unas semanas, yo supongo que masticando, ¿no? El ser uno de los grandes favoritos para representar a España en Eurovisión, semanas muy convulsas de presentación de disco, éxito rotundo en el festival. No sé cómo estás viendo todo esto, cómo se digiere. Súper guay, la verdad. A ver, con poco tiempo para procesar, mucho de seguir haciendo cosas y seguir teniendo otros objetivos y demás, pero muy contento con la gente, la verdad. La experiencia Benidorm fue increíble, con el disco, con esta vida que elegí, estoy súper contento y agradeciendo un montón el cariño que le está dando la gente, o sea que feliz. Vamos a hablar de esta vida que elegí, porque presentaste el 16 de febrero, si no me equivoco. ¿Cómo han sido las primeras reacciones? ¿Ha habido feedback? Sí, a ver, yo estoy ahí viendo en Twitter, estoy viendo por las redes y tal, y súper guay, o sea, de momento la gente como que me está dando el mismo cariño que me dieron con Dos extraños en Benidorm Fest, me lo están dando con el resto del disco, con el resto de esta vida que elegí, o sea que solo puedo estar agradecido, la verdad. Bueno, vamos a hablar de este último trabajo, Esta vida que elegí, que es, vemos que hay un poco de nostalgia y de dolor, ¿no? En los temas que componen el disco, ¿no? ¿Es posible? Sí. Desamor puro. Aunque bueno, es una especie de amor al desamor el disco completo, la verdad. ¿Amor al desamor? Sí, algo así, es como... Para que haya desamor tiene que haber un amor muy fuerte que evoluciona simplemente. Yo no veo el desamor como que se terminó el amor, sino que ha evolucionado a otra forma. Bueno, y una cosa importante, porque decimos, ¿no?, que han pasado 2 semanas prácticamente de todo esto. Hay un Pedro distinto, ¿no?, del que fue al Festival de Benidorm al que está ahora aquí sentado en Sevilla TV. Pues fíjate que a lo mejor no, porque ¿no? Lo que yo he notado de diferencia a lo mejor es que antes, al usar las redes, antes como que al sacar la música y al dispararse afuera, yo no sabía realmente a quién le estaba hablando. Y lo que sí noto después de Benidorm es que la gente que me sigue, la gente que me está apoyando y que me están dando todo ese cariño, sí les pongo cara, sí entiendo cómo hablan, sí entiendo cómo hablarles también, y me encanta, la verdad. Ahora sí me lo estoy pasando súper bien con las redes y recibiendo feedback y dando también feedback. Para llegar a este punto entiendo que hay un trabajo tremendo, durísimo por detrás, ¿no? Han sido meses difíciles para ti. ¿Cómo ha sido tu rutina en estas últimas semanas? En las últimas semanas ha sido entrevistas todos los días prácticamente. No, me lo estoy pasando muy bien, la verdad, porque al final estoy hablando del disco, que es el proyecto más importante que yo he hecho en mi vida y del que más orgulloso me siento. Lo hice con mis amigos de toda la vida también, con Nelson Hernández y Yone de la Cruz. Y
viene de, o sea, hecho en bajamar, de un pueblito súper chiquitito del norte de Tenerife a todos lados donde lo está escuchando la gente ahora, que yo estoy flipando, la verdad. O sea que estoy muy feliz con eso, con poder estar haciendo promos, estar hablando por allá en entrevistas en todos lados, en todos los medios que yo nunca me hubiera imaginado tampoco, en leer de vuelta el cariño que está dando la gente, en que la gente te pare, la gente te diga, la gente te hable, eso yo estoy como flipando todavía. Yo entiendo que tiene que ser difícil digerir todo esto, aunque también es gratificante, ¿no? Porque al final es tu trabajo el que te está dando los frutos de tu trabajo, lo estás recibiendo en muestras de cariño, pero en tu pueblo, dices que eres de un pueblo pequeñito de Tenerife, del norte de Tenerife, yo no sé cómo lo viven ellos, tu familia, ¿qué te dicen? Soy de Tejina, pero en Tejina la gente es muy particular. La gente, por así decirlo, como que yo sigo siendo el hijo de Rosy. Yo sigo siendo el nieto de Juanita y el nieto de Pablo. Y ya, y así quiero que siga siendo. Me encanta que la gente sea así. Cuando te crías, haces el cole y el instituto en Tejina, ese carácter se nota de dónde es. La gente te mantiene humilde, la gente te mantiene... A mí me encanta, la verdad. Es como... No quiero que cambie nada en el pueblo. Es importante tener los pies en la tierra, ¿no? En ese momento en el que, obviamente, pues saltas a la fama. Dices que gente de todo el país, incluso de todo el mundo, te escribe a través de las redes sociales. Eres reconocido. Yo creo que el estar en tu sitio, ¿no? Creo que eso también juega un papel importante también para poder afrontar lo que viene, ¿no? Sí, está difícil que me saquen de ahí, la verdad. Yo, o sea, salgo por temporadas, cuando toca hacer trabajo, hacer cositas por fuera, pero mi sitio es Tejina. Y bueno, el reconocimiento está siendo como poquito a poquito, pero sí que la gente que está llegando me está dando un montón de cariño. Buscando en la biblioteca para la entrevista, he visto que San Pedro tiene muchas facetas, ¿no? ¿En qué momento te encuentras ahora? ¿En cuál crees que es? ¿Cuál es el San Pedro de ahora? Pues lo sabremos dentro de un par de meses, imagino, porque yo soy de madurar las cosas despacito. Como buen canario. Claro. Cosas despacito, con tranquilidad. Sí. Sí. Bueno, ¿qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado una vez que acaba el Benidorm Fest? Que bueno, que al final las cosas van por otro derrotero que entiendo que no llegabas a imaginarte nunca. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este tiempo? Para mí lo más difícil vino antes de todo esto. Lo más difícil fueron las decisiones que yo tuve que tomar a lo mejor cuando tenía 21 años, 22 años, decidirme a Miami para aprovechar las oportunidades que se me estaban poniendo por delante, para recibir información, para vivir cosas, para crecer tanto como persona y como artista. Y ahí lo pasé difícil, ahí se pasó trabajo porque uno está perdido, uno no sabe para dónde ir, uno es una persona al final como en cualquier otro negocio al que te dediques, pasas por tus momentos buenos y por tus momentos malos, pero aprendes mucho más de los malos. Y cuando terminaron, cuando ya dije, vale, hasta aquí, estoy harto, me quiero ir ya para Tenerife, pues desde ahí solo he estado como que recibiendo cosas buenas desde entonces. Es como que la vida me está diciendo, venga, lo hiciste bien por un momentito, te sacrificaste, tomaste las decisiones que había que tomar y ahora recibe los frutos. Poquito a poquito. De momento no me gusta tampoco escupir para arriba, por si acaso. Bueno, supongo que en este camino estamos hablando de lo malo, vamos a hablar de cosas buenas. Habrá momentos en los que te vayas a quedar, que no vas a olvidar nunca, como cuál, por ejemplo. Como cantar las canciones del disco delante de la gente en Tenerife, en los carnavales en Tenerife, y ver cómo la gente me las estaba... El disco creo que no había ni salido y ya la gente me estaba cantando las canciones, porque las hemos tocado antes y demás, entonces grababan vídeos, y con esos mismos vídeos que ellos grababan en los conciertos, que yo me quedé flipando, ya se aprendieron las canciones. Y para mí eso fue como tocar en carnaval, en Santa Cruz de Tenerife, mis canciones, y que me las cantaran, esa experiencia fue brutal. Única. Y ese momento en el que tú te enfrentas a tu público, o sea, cómo lo vives como artista y también como persona, porque entiendo que al final nunca te esperas, ¿no? Lo que pueda suceder a partir de ese momento, y ese momento en el que tú llegas al escenario, pisas y te encuentras pues a toda tu gente. ¿Cómo lo has vivido? Lo que pasa es que yo llevo, o sea, a ver, la primera vez que yo me monté en un escenario con canciones mías y con mi bandita de rock y todo fue en 2010. Y nosotros hacíamos guerrilla prácticamente, o sea, somos ratas de escenario tal cual, de enchufar los cables, cargar el equipo, descargarlo y todo eso, y nos pasamos 7 años así. Entonces, volver a subirme a un escenario en la isla después de todos los cambios que ha habido en mi vida y en mí, y en mi proyecto y en todo, y además con la misma gente tantos años después sin tener por qué, ¿sabes? Realmente, porque no estaba planteado para eso si no hubiéramos querido. Es una locura, fue súper agradable. Y más allá decías, ¿no? que el tener que salir de España buscando pues asumir conceptos, aprender, trabajar, buscar oportunidades. No sé si había algún otro momento en tu carrera profesional en el que, porque leyendo, ¿no? He visto que el confinamiento, la pandemia, el encerrarte también supuso un
punch importante en tu vida. Sí, a ver, realmente fue un impulso también, porque ya habíamos firmado con Interscope, pero no habíamos sacado nada de música, de momento. Y la pandemia fue justo como el impulso que necesitábamos para darle un contexto a la música que íbamos a sacar, y empezamos a disparar música desde ahí. O sea, 2020 fue el pistoletazo de salida, a la vez que también me perjudicó muchísimo, porque como te decía, yo soy rata de escenario, necesito escenario y es donde soy fuerte de verdad, y no pude hacerlo por prácticamente 4 años. Por aquí pasan muchos artistas, pasan escritores, pasan actores, ¿no? Y actrices, y es un denominador común. La pandemia, lo que ha supuesto la pandemia, que ha sido, pues, yo creo que una nevera de contenido de todo tipo, que ahora mismo pues estamos viendo los frutos, ¿no? En ese momento lo veíamos todo negro y a partir de ahora estamos empezando a ver todo lo bueno. Saint Pedro, ¿qué tienes en mente? ¿Qué es lo que queda para este 2024 de tu música, de conciertos, cosas que vamos a contar, que puedas ir adelantando? Seguirle llevando el disco a la gente, como sea, en mucha tarima, eso sí, hay muchos escenarios ya, sobre todo en Canarias, pero lo que sí tengo casi confirmado es que septiembre-octubre haremos una girita por toda España, que creo recordar que tenemos un par de fechas en Andalucía, creo que en Sevilla una de hecho, pero irán saliendo muchas más cosas antes. En mis redes ahí estaré dando información por un tubo y ojalá poder volver aquí para anunciar giras, anunciar cositas. Sabes que esta es tu casa para cuando quieras volver a contarnos cosas. Aquí te vamos a recibir con las puertas abiertas, los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Saint Pedro. Gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de magazine. Volvemos mañana con muchísimo más contenido, con muchísima más actualidad aquí en PTV Sevilla.